Bienvenidos, estimados alumnos, a la primera cápsula del curso de farmacología para odontología de AGC Institute. Soy el doctor Humberto Velázquez y soy el docente encargado de este curso. En esta primera cápsula vamos a ver las interacciones de los fármacos con las enzimas del citocromo P450. ¿Ya? El metabolismo, o también llamado biotransformación, ¿sí? ¿Ya? Es la conversión de una sustancia química en otra dentro del organismo, mediado, ¿cierto?, por la acción de una enzima. ¿Ya? El objetivo de este proceso es crear un producto de una degradación de un fármaco generada por un proceso bioquímico del cuerpo. ¿Ya? Vamos a obtener aquí un metabolito. ¿Ya? Se produce principalmente en el hígado, pero también hay enzimas del citocromo que están en el intestino. ¿Ya? Y existen otros sitios de actividad metabólica como los tractos gastrointestinales, también el plasma, el pulmón y el riñón. Dentro de este proceso de biotransformación, ¿ya?, tenemos distintas vías, ¿cierto?, que son las vías metabólicas y que se dividen en dos grandes grupos, ¿cierto?, de reacciones, que son las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2. ¿Ya? Dentro de las reacciones de fase 2 tenemos las reacciones de conjugación, ¿cierto?, que es donde el hígado, ¿cierto?, y estas enzimas van a introducir grupos químicos grandes como el ácido glucurónico, el ácido sulfúrico, ¿ya?, el ácido acético o algún tipo de aminoácido, ¿ya?, para producir ciertos productos que van a ser inactivos y van a ser luego excretados del organismo. ¿Ya? Y las reacciones de fase 1, ¿cierto? Tenemos reacciones que son principalmente catabólicas, como son la oxidación, la reducción o la hidrólisis, y van a agregar grupos funcionales reactivos, como por ejemplo los grupos de alcohol, los grupos de amino, ¿ya?, etcétera, para que se produzca una posterior conjugación. Estos productos generalmente son químicamente más reactivos que los de la fase 2, ¿cierto? Y van a generar, ¿cierto?, algún tipo de productos que son inactivos, aunque en algunos casos pueden ser metabolitos tóxicos. ¿Ya? Lo importante de estas vías metabólicas en el hígado, ¿cierto?, es que se va a producir una biotransformación de las moléculas de los fármacos, y estas moléculas, si bien es cierto, van a ser excretadas o van a ser liberadas al torrente sanguíneo para que produzcan sus efectos. Una de las familias que está encargada, ¿cierto?, de realizar estos procesos de metabolismo es la familia de enzimas del citocromo P450. ¿Ya? Su nombre se debe a que son enzimas que están, ¿cierto?, en el interior de las células, por lo tanto, de ahí viene el prefijo cito, ¿cierto? Son hemoproteínas celulares, cito, y que van a estar, ¿cierto?, en los distintos tipos de investigación, ¿cierto? Van a ser coloreadas, por lo tanto, de ahí viene el prefijo cromo, ¿ya? Citocromo P450, debido también el número 450 a que absorben la luz en 450 de onda, ¿cierto?, de nanómetros. ¿Ya? Comprenden una gran familia de enzimas distintas relacionadas, ¿cierto?, genéticamente, debido a que van a haber distintas formas genéticas de estos tipos de enzimas. Incluso de un grupo de enzimas van a haber distintas variabilidades genéticas. ¿Ya? Y el mecanismo de degradación más importante es el citocromo P450 y va a abarcar el 75% de los fármacos. Por eso es muy importante este sistema de biotransformación. Ahí podemos ver en el dibujo, ¿cierto?, distintos tipos de enzimas del citocromo P450. Podemos ver ahí los distintos átomos que conforman estas proteínas, ¿cierto? Por ejemplo, podemos ver los átomos de oxígeno que están de color rojo, podemos ver los átomos de nitrógeno que están en color azul, y los átomos de fierro que están en color naranjo, ¿cierto? Si ustedes se fijan en la parte central de esta enzima, vamos a tener este grupo hemo, que es el grupo de fierro y su unión con estos átomos de nitrógeno. Las principales isoenzimas, ¿cierto?, del citocromo, vamos a tener 6, y que son las que nosotros vamos a ver ahora en la interacción de medicamentos. Tenemos el citocromo de la familia de 1 a 2, tenemos
la familia del 12,9, tenemos la familia del 2C19, la citocromo 2D6, tenemos el citocromo 2E1 y el citocromo 3A4. Distintos tipos de isoformas, de isoenzimas, ¿cierto?, del citocromo P450. Este tipo de enzimas pueden ser inducidas o pueden ser inhibidas, y es ahí donde vamos a encontrar las interacciones farmacológicas de importancia para la odontología, ¿ya? Si estas enzimas son inducidas, ¿cierto?, vamos a producir, va a haber un aumento en la síntesis, puede producirse por un aumento en la síntesis del citocromo P450, ¿cierto? Y también se puede producir por una disminución en la tasa de degradación. Vamos a encontrar que va a haber una disminución en la actividad farmacológica. Si inducimos entonces las enzimas del P450, vamos a disminuir las actividades de nuestro fármaco, ¿ya? Podemos también tener un aumento de la toxicidad mediada por los metabolitos, ¿cierto?, y la inducción del metabolismo propio. Ahora, si los fármacos van a producir una inhibición en la actividad enzimática de este citocromo, va a haber un aumento en la actividad farmacológica. Por eso es muy importante los fármacos que nosotros podamos dar y que puedan inhibir la actividad del citocromo P450 en el hígado, va a producir un aumento en la actividad farmacológica de otros fármacos, ¿ya? Tenemos los ejemplos de las interacciones farmacológicas. Tenemos la isoenzima, ¿cierto? Empecemos con el citocromo 1A2, ¿ya? Esta enzima, este citocromo del hígado, va a tener distintos fármacos que van a ser sustratos, otros fármacos que la van a inducir y otros fármacos que la van a inhibir, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ahí los distintos tipos de fármacos que son sustratos de la citocromo 1A2, que son, puede ser el anestésico local, la ropivacaína, pueden ser agentes anti-Alzheimer, como la tacrina, ¿ya? Agentes antiasmáticos, como la teofilina, ¿cierto? Los antidepresivos, como la amitriptilina, antipsicóticos, como la clozapina, por ejemplo. Todos esos fármacos son sustratos de esta enzima. Por lo tanto, si nosotros le recetamos a nuestro paciente un fármaco que es inhibidor de esta enzima, vamos a estar alterando la biotransformación de los sustratos, ¿ya? Entonces, es muy importante saber cuáles fármacos son sustratos y cuáles fármacos son inductores y inhibidores, los que están ahí en el recuadro, ¿ya? Uno de los ejemplos clásicos que existe, ¿cierto?, en estas relaciones, tenemos, por ejemplo, agentes antibióticos como el ciprofloxacino o la eritromicina. Ciprofloxacino lo podemos utilizar en algún tipo de infecciones bucales, no se usa tanto en odontología. La eritromicina es ampliamente utilizada ya como, ¿cierto?, como una alternativa a los pacientes que tienen alergia a las penicilinas, ¿ya? Ahora está en desuso la eritromicina, las guías MinSal indican, ¿cierto?, usar clindamicina, y incluso guías del extranjero que indican usar acitromicina, pero en el caso de que nosotros utilizáramos eritromicina o ciprofloxacino, son fármacos que son inhibidores de esta isoenzima, por lo tanto van a producir algún efecto en los sustratos de esta enzima, ¿ya? Una de las relaciones más importantes, por ejemplo, es el ciprofloxacino, que va a inhibir, ¿cierto?, el metabolismo, en este caso, de un sustrato que es la teofilina, y por lo tanto va a producir arritmias, convulsiones cardíacas, ¿cierto?, con la consecuencia más grave de niveles elevados de teofilina en la sangre, ¿ya? Nosotros podemos recetar eritromicina, y si el paciente está utilizando alguno de los fármacos de sustrato, uno tiene que descartarla, ¿ya? Porque la eritromicina es un inhibidor de esta isoenzima, del citocromo 1A2. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, los antipsicóticos, como la clozapina. Si nosotros damos un inhibidor, en este caso, un ejemplo famoso es el ciprofloxacino, que inhibe el metabolismo de la clozapina, y por lo tanto los niveles plasmáticos de la clozapina van a aumentar el riesgo de una sedación excesiva, una retención urinaria, un estreñimiento y unas convulsiones. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles fármacos son sustratos y cuáles son los inhibidores e inductores. En la forma de la isoenzima, ¿cierto?, del citocromo 12,9, vamos a tener
distintos sustratos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Un ejemplo clásico es el losartán. Tenemos agentes anticoagulantes como la warfarina, los anticonvulsivos como la fenitoína, agentes quimioterapéuticos contra el cáncer, tenemos hiperglucemiantes orales, ¿ya? Tenemos los AINES, celecoxib, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno. Como inductores de esta enzima tenemos agentes antibióticos como la rifampicina y los barbitúricos como el fenobarbital principalmente. Y los agentes inhibidores de esta enzima tenemos antibióticos como el metronidazol, que es un agente que nosotros utilizamos bastante para las infecciones bucales, ¿cierto? Producidas por agentes bacterianos anaerobios. Agentes antidepresivos también son inhibidores de esta enzima, ya como la sertralina, por ejemplo. Agentes antiarrítmicos y agentes antifúngicos como el fluconazol y el miconazol, que nosotros igual bastante utilizamos. Un ejemplo clásico, ya podemos decir que los sustratos como los AINES, el celecoxib, diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno, también, ¿cierto?, son degradados por otras isoformas del citocromo P450, ¿ya? Y esas otras enzimas también desempeñan un papel en el metabolismo de los AINES, de modo que los inhibidores de la única isoforma, ¿cierto?, del 12,9, no deberían causar algún problema, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que pasa es que los AINES están también metabolizados por otro tipo de enzimas, por lo tanto no debería haber problemas con los inhibidores y los inductores, ¿ya? Un ejemplo clásico de metronidazol, ¿ya? Si nosotros tenemos un paciente que está tomando warfarina, si está tomando fenitoína, que son ejemplos clásicos de esos agentes anticoagulantes y anticonvulsivos, ¿ya? Y nosotros recetamos metronidazol, lo que estamos haciendo es que los sustratos warfarina y fenitoína, sustratos de la enzima, ¿cierto?, citocromo 12,9, esta enzima va a ser inhibida por el metronidazol porque es un inhibidor. Y por lo tanto van a aumentar los niveles de warfarina, produciendo un mayor riesgo de sangrado, y también de la fenitoína, produciendo somnolencia, confusión, diploipía, ataxia y nistagmus, ¿ya? Por eso es importante saber los inhibidores, los inductores y los sustratos de las isoenzimas. Tenemos esta otra isoenzima, ¿cierto?, que es del citocromo C19, donde vamos a tener sustratos como agente antidepresivo, como la amitriptilina, las benzodiazepinas, agentes inmunosupresores, ¿ya? Tenemos inhibidores de la bomba de protones, como el lansoprazol o meprazol, que nosotros podemos perfectamente recetar. Agentes inductores de esta enzima tenemos los anticonvulsivos como la carbamazepina, ¿ya?, un fármaco ahí que se utiliza bastante, y tenemos agentes inhibidores, ¿ya? Un agente antifúngico como el ketoconazol, que nosotros podemos recetar, ¿ya? Una de las interacciones más importantes que tienen que ver con este tipo de isoenzimas es el ketoconazol, ¿ya? El ketoconazol puede actuar como inhibidor de los distintos fármacos, por ejemplo, como de los fármacos, hay sustratos de amitriptilina, como benzodiazepinas, ¿ya? Por lo tanto, esa interacción debe ser evitada, ¿cierto?, recetando otro tipo de antifúngico. En cuanto a las isoenzimas del citocromo 2D6, tenemos distintos tipos de sustratos, como son los, por ejemplo, los analgésicos narcóticos, como la codeína y el tramadol, que nosotros podemos recetar. Tenemos agentes anestésicos como la lidocaína, antidepresivos como la amitriptilina, antipsicóticos como, por ejemplo, el haloperidol, bloqueadores beta, principalmente el propanolol, ¿ya? Tenemos agentes inductores, como el corticoide de dexametasona, que nosotros podemos utilizar en cirugía oral, y tenemos inductores que tenemos principalmente agentes antiarrítmicos, bloqueadores de los receptores H1, bloqueadores de los receptores H2, algún tipo de AINES como celecoxib, y drogas recreativas como la cocaína, pacientes que vienen con cocaína del fin de semana que nosotros vamos a atender, ¿ya? Una de las interacciones más importantes
tiene que ver, ¿cierto?, con los agentes inhibidores, ¿ya? Agentes antidepresivos, ¿cierto? Agentes antiarrítmicos que van a ir a inhibir la enzima y por lo tanto los narcóticos que puede empezar a tomar el paciente o que nosotros le podemos recetar, por ejemplo, un tramadol en un paciente que está tomando quinidina como un antiarrítmico, ¿ya? Sea suprimir esencialmente la actividad analgésica. Por lo tanto, darle tramadol a un paciente que está con quinidina no tendría sentido, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, la lidocaína es un sustrato para dos isoformas de citocromo P450, ¿ya? Por lo tanto, es poco probable que se produzcan aumentos en los niveles de la lidocaína en la sangre por la inhibición de una sola isoforma, ¿ya? Tenemos que pensar que la lidocaína nosotros la administramos vía, puede ser vía truncular, vía submucosa, ¿cierto? Va a pasar al torrente sanguíneo y va a llegar al hígado y se va a biotransformar, pero no tiene mayor importancia con algún tipo de interacción ahí a nivel de la enzima del citocromo porque ella se biotransforma en distintos tipos de isoformas. Otro ejemplo es la isocima, ¿cierto?, del citocromo 2E1, donde vamos a tener de sustrato de esta enzima algunos agentes analgésicos, no narcóticos, como el paracetamol, por ejemplo, agentes anestésicos generales, alotano, ¿cierto?, isoflorano, relajantes musculares, y drogas recreativas como el etanol, ¿cierto?, o el alcohol. Inductores pueden ser algún tipo de antibiótico o drogas recreativas, que también está el etanol ahí, el tabaco incluso, y inhibidores, drogas de rehabilitación del alcoholismo, por ejemplo, el efecto del disulfiram, ¿ya? Aquí cabe señalar que, por ejemplo, agentes como el paracetamol, las recomendaciones publicadas limitan la dosis máxima diaria de acetaminofén, ¿cierto?, o paracetamol a solo 2 gramos en pacientes con un alcoholismo severo para evitar el daño hepático adicional que ya está presente debido al alcohol. Cabe señalar que el paracetamol es un agente, un fármaco muy seguro y en las dosis recomendadas, en los rangos de seguridad, no debería haber problemas con los pacientes que tienen problemas hepáticos e incluso con pacientes que tienen alcoholismo severo. Aquí se recomienda una dosis diaria disminuida a 2 gramos. ¿Ya? Acuérdense que la dosis es de 4 gramos diaria. Y lo otro también que hay que pesquisar y hay que preguntar al paciente si está tomando algún tipo de fármaco, ya sea antigripales principalmente, que contienen en su fórmula paracetamol, pero los pacientes no leen el reverso y no saben si tiene paracetamol. Por lo tanto, las intoxicaciones generalmente se deben cuando nosotros recetamos una dosis de paracetamol, 1 gramo, por ejemplo, y el paciente está tomando fármacos antigripales que también contienen paracetamol. Entonces uno tiene que ser capaz de decirle si está consumiendo algún otro tipo de fármaco, y si es un antigripal, decirle que las fórmulas de paracetamol, si nosotros vamos a recetarlo, que se abstenga de esa fórmula para que así no limite las dosis diarias de este fármaco, que es muy seguro. Otra forma de la isoenzima del citocromo, del 3A4, tiene múltiples sustratos, ¿ya? Tiene agentes analgésicos narcóticos, agentes anestésicos locales, la lidocaína, ¿ya? Antibióticos como la claritromicina, la eritromicina, que nosotros utilizamos, anticoagulantes, pacientes no llegan a la consulta con warfarina, pacientes con anticonvulsivos como la carbamazepina, antihistamínicos, agentes de la benzodiazepina, alprazolam, diazepam, bloqueadores de los canales de calcio, corticoides, agentes hormonales, inmunosupresores, ¿ya? Y en general, ¿cierto?, bastantes fármacos que son sustratos de estas enzimas, que es súper importante. Los inhibidores de esta enzima tenemos agentes antibióticos como la claritromicina y la eritromicina, antidepresivos, agentes antiarrítmicos, agentes antifúngicos como el fluconazol, el itraconazol, ketoconazol, que nosotros igual podemos recetar, ¿ya? Y agentes inductores como antibióticos, que son utilizados para la tuberculosis, anticonvulsivos, barbitúricos, los corticoides también, algunos remedios de hierbas, antivirales contra el VIH, hipoglucemia. De los más destacados, ¿cierto?, hay que tener cuidado con el uso de las benzodiazepinas, ¿cierto? Un paciente que está con benzodiazepinas y nosotros le vamos a recetar eritromicina, claritromicina, o fluconazol, o ketoconazol, si tiene algún proceso fúngico,
¿ya? Y el paciente está con las benzodiazepinas, se puede producir una acumulación de benzodiazepinas y una sedación prolongada y excesiva. Puede tener el paciente somnolencia más intensa. Entonces, uno tiene que tener precaución y tiene que cambiar el antibiótico, ya, si en caso de que nosotros generalmente vamos a recetar eritromicina cuando el paciente es alérgico a la penicilina, lo podemos cambiar por una clindamicina, ¿ya? Otro ejemplo que se puede dar es con los corticoides, ¿cierto? Nosotros recetamos corticoides y los corticoides son sustratos de esta enzima, ¿ya? Sus niveles en sangre podrían elevarse y sus vías medias aumentaron significativamente cuando se administra con un inhibidor de esta enzima de forma concomitante, ¿ya? Entonces, yo puedo dar algún tipo de corticoide al paciente, por ejemplo, en alguna cirugía, y si doy algún antibiótico que es inhibidor de la enzima, tengo que retractarme y cambiarlo por otro. Ahí tenemos el ejemplo, claritromicina y eritromicina no deberían ser combinados con estos tipos de corticoides que aparecen ahí en el enunciado. ¿Ya? Esta tabla tiene que ver con los inhibidores, ¿cierto?, de este tipo de enzima del citocromo P450, 3A4, ¿ya? Y los potenciales, ¿cierto?, interacciones que existen entre estos medicamentos que involucran a la eritromicina, la claritromicina, el ketoconazol y el itraconazol, ¿ya? Con distintos tipos de sustratos, ¿ya? Aquí podemos apreciar, ¿cierto?, distintas fórmulas, por ejemplo, una característica, atorvastatina, un fármaco que utilizan bastante los pacientes, no debería ser combinado con uno de estos cuatro, eritromicina, claritromicina, ketoconazol e itraconazol, ¿cierto? Porque se puede producir una acumulación de sustratos que conduce a algún tipo de mialgia difusa, rodomiólisis o insuficiencia renal, ¿ya? También otros fármacos muy utilizados es el nifedipino, que también no debería combinarse con la eritromicina ni la claritromicina, ketoconazol o itraconazol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se produce una acumulación de sustrato líder y una hipotensión severa, se puede producir un edema, ¿ya? Por lo tanto, se recomienda el uso de antibióticos alternativos. Principalmente se puede utilizar acitromicina, a pesar que la acitromicina es del grupo de los macrólidos, que está en el mismo grupo de la eritromicina y la claritromicina, no presenta este tipo de reacciones adversas. Y una de las teorías se debe a que eritromicina y claritromicina presentan una cadena de 14 carbonos y acitromicina de 15. ¿Ya? También se puede recetar clindamicina o las penicilinas, ¿cierto?, tetraciclina, y los antifúngicos uno tiene que cambiarlos por una nistatina o una anfotericina B. ¿Ya? Otro ejemplo de fármacos, ya, warfarina, eso ya lo habíamos visto antes, esa interacción, ¿cierto? Si lo recetamos con eritromicina, claritromicina, ketoconazol, itraconazol, incluso con fluconazol, también se van a aumentar los niveles sanguíneos de warfarina. Y por lo tanto va a haber un aumento, ¿cierto?, del riesgo de sangrado del paciente. Aumento de los tiempos de protrombina. También esta interacción se puede dar con carbamazepina, ¿ya?, o la acumulación de sustrato que aumenta el riesgo de la ataxia, ¿cierto? Puede haber vértigo, somnolencia y confusión en los pacientes. Y la teofilina, la acumulación de sustrato que aumenta el riesgo de los temblores, las arritmias cardíacas y las convulsiones. Por lo tanto, todos estos agentes inhibidores es recomendable no recetarlos en presencia de estos fármacos que los pacientes estén tomando, ¿ya? Y volvemos a insistir que hay que hacer un cambio de los antibióticos, podemos usar acitromicina, clinda, penicilina, y también hacer un cambio de los antifúngicos a nistatina o anfotericina B. Espero que les haya gustado esta cápsula de interacciones farmacológicas en los procesos de biotransformación a nivel del hígado, y esto es un material para que ustedes los vayan, pueden abrirlo ahora el lunes, pueden ir escuchándolo en el autobús, pueden volver a verlo el día martes, el día miércoles, el día jueves. Esa es la idea de las cápsulas, de tratar no quiero decir memorizar, pero de ir escuchando y que se nos haga más familiar todas estas interacciones que son más complejas de entender. Nos vemos el sábado, que estén muy bien, alumnos, hasta luego.